Bien, señores, estamos de nuevo con ustedes. Agradecer la sintonía que ustedes nos dispensan cada tarde. Y como les adelantábamos antes de la pausa, tenemos con nosotros al doctor José Sánchez Lebrón, que viene a compartir un tema espinoso. Doctor, yo no sé si usted sabe en lo que usted ha metido, ¿verdad? No, yo siempre he sabido... Déjeme darle la buena tarde. Sí. Para mí es un placer que yo no hago entrevistas, ¿eh? Pero yo estoy obligado con usted Vamos a decir de un tiempo para acá. No, yo no hago entrevistas. Yo he traído a alguien aquí. Yo no traigo a nadie por aquí. eso mismo, de un tiempo para acá. Cuando yo te conocí, tú entrevistabas. Sí, pero muchas personas me han pedido que le dé la participación. No, pues yo me siento entonces... Lo primero que le digo es no. Yo me siento privilegiado entonces. No, doctor, porque yo no... Aparte, yo no sé. aparte de que eso me hace ver que yo tengo acciones en esta empresa de comunicación. Sí. Si puedo venir y poner incluso mis condiciones, voy para allá y tal día, no sé que no se me puede decir el día. Capellán me dijo, no, ese señor tiene que ir. Hay que acomodar todo mira, para Daniel. eso. Pero, doctor, pero venga acá, espérese, doctor, espérese. Usted viene a tratar un tema que yo lo he escuchado, que usted ha hablado de él. Yo dije, pero jurídicamente le estoy encontrando asidero. Claro que sí. Jurídicamente. Y políticamente también lo Pero tiene. que no encuentro como condición para eso. Claro que sí, las condiciones se están dando. Entonces, usted está planteando que Danilo Medina se puede reelegir. Verlo así es como verlo personal. Pero ¿cómo va a ser? Como que es una decisión de Danilo Medina. El pasado sábado, el pasado viernes o jueves, Danilo inauguraba una carretera en el municipio de Padre Las Casas, que por cierto es el municipio del que soy oriundo. Y allí, no sé si tú pudiste ver en los diferentes noticiarios, como un sacerdote. ¿Usted se contagió del sacerdote? Bueno, pero la otra vez entonces la gente se contagió. ¿Y para qué la iglesia se mete en política? En boca de Cachón. ¿Tú recuerdas para la pasada reelección? Lo que se vociferó en boca de Cachón, lo que se vociferó en la Nueva Barquita y en otros lugares. Entonces, cuando tú ves ese fervor entre la gente que acude a estos lugares y quienes muchas veces le toca estar detrás del podio dando las gracias, entonces tú dices, algo se está cocinando. ¿Qué está pasando? Que hay gente pensando dentro de este ámbito. Mira, yo como reeleccionista al fin siempre he dicho que la reelección en la República Dominicana ha sido tema para muchos de nosotros que están en los medios de comunicación, sobre todo muchos que tienen una carrera dilatada, para tenerlo como un tema al que se oponen tajantemente de toda la vida. No, porque yo... Sin embargo... Porque yo favorezco la reelección. Sin embargo, ellos no le han dado paso a una nueva generación para que le suceda en su paso por los medios de comunicación. O sea, ellos sí pueden reelegirse en los medios que dirigen, en los medios lo que hacen opinión. Otra generación no ha podido ocupar su espacio. Y si tú lo ves desde aquellos años en que Balaguer una y otra vez más iba tras el poder, esta gente viene con una oposición férrea a la palabra reelección. Sin embargo, ellos se reeligen. Déjeme aclarar algo. Yo apoyo la reelección, pero bajo el método norteamericano. Un periodo... es el que está establecido actualmente en la República Dominicana. Un periodo consecutivo y fuera, y te va para tu casa. Y ya no vuelve más nunca. Es que es el que está establecido. Así yo la favorezco. Es que ese es el que está establecido. No, lo aclaro para que la gente no vaya a entender que yo apoyo la reelección indefinida. No. Para en mi caso, para mí indefinida es lo normal, porque yo siempre he creído que la reelección no es más que la forma de que los pueblos desaprueban o aprueban un gobierno. Y ahí está la muestra con nuestro gran amigo Hipólito Mejía. Nuestro amigo Hipólito Mejía y nuestro amigo Hernani Salazar se tiraron a la calle. ¿Tú te acuerdas todo lo que se decía de Hernani Salazar y de la OISOE y de otros funcionarios en el gobierno de Hipólito Mejía en reelección? Yo le llegué a decir a Hernani que él estaba loco. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo dije. El pueblo decidió que no quería que ese gobierno continuara. Entonces, la reelección de ese momento no fue más que una forma de aprobar o desaprobar una gestión de gobierno. Sí. Y así es como yo lo veo. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay mucha gente que le teme a la utilización de los recursos del Estado, ya mencioné un caso, y sin embargo, con toda la utilización de los recursos del Estado, la gente emitió su voto y desaprobó una gestión de gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, yo no le temo. El punto que tú planteas, cuando tú dices la reelección como en los Estados Unidos, es el sistema que tenemos
en la República Dominicana. Sí, sí. ¿Es ese? Ahora, ¿cuál es el punto de debate? Cuando dicen Danilo va a la reelección, yo creo que la gente es que agita para que se den procesos, que no es una decisión personal. La decisión personal se toma después de escuchar tantas voces. Okay. Ahora bien, la Constitución del 2010 prohibía la reelección. Sí. Se modifica en el 2015 para modificar el artículo que la prohíbe. Sí. Se instaura. Sí. No se le pone el candado porque no se puso el transitorio. Sí. Tú debes recordar que el transitorio no se Hay puso. un acuerdo. Es que el acuerdo, si no está establecido en la Constitución, en los transitorios no hay acuerdo. No te Si no está establecido, es que la Constitución no es en base de acuerdo, Daniel Candelario. La Constitución es la Constitución. Sí, y sí. todo lo que esté establecido en ella sí hay que respetarlo. Ahora, un acuerdo fuera de ella, pero un entonces, acuerdo político, pero entonces, no un acuerdo constitucional pactado entonces con un transitorio. Danilo Medina no lo respetó. Es que no es cuestión de respetar, es cuestión de respetar la Constitución, no un acuerdo. Yo no te he venido a plantear el irrespeto a un acuerdo político. Yo te he venido a plantear el irrespeto a la Constitución. ¿Qué es lo que yo planteo? ¿Qué establece la Constitución? Danilo Medina fue elegido con una Constitución que prohibía la reelección. Ok. Cuando se reforma, se modifica una ley o la propia Constitución, nada puede hacer para retrotraerse en el tiempo. O sea, siempre tiene que ser para el porvenir. Si te quita derecho, no te es aplicable. Ahora, si te lo da, Sí, tienen que otorgártelo. se aplica. Entonces, ¿qué pasa? Al él ser elegido por esa Constitución, pasó. La nueva elección de él se da dentro de la Constitución del 2015. La nueva elección. Al darse una nueva elección, él puede acudir a la reelección que establece esa Constitución del 2015 por la que él no ha optado. Aunque él la haya modificado. Perfectamente, perfectamente, porque él no ha optado. Él ha sido elegido por una Constitución nueva. Su nueva elección. O sea, la elección vieja ya no vale en todo esto. Es la elección nueva dentro de la Constitución que se ha modificado. Entonces, si se fuese al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, bueno, toda reforma, toda modificación debe ser para el porvenir. Es progresista. Entonces, no habría que ir a someter al país y al Congreso Nacional una nueva reforma constitucional, sino que pasaría como que él puede inscribir dentro de su partido, inscribir su candidatura y posteriormente sería un candidato a la reelección. Ahora, para otro proceso electoral que pudiera ser en el 2024, ahí sí sería posible introducir ante el Congreso Nacional una reforma constitucional. Ahora bien, Daniel, ¿qué yo planteo? La Constitución en su artículo 22 dice lo siguiente: como derecho ciudadano. El 1, elegir y ser elegible para los cargos que establece la presente Constitución. En el 3 dice, ejercer el derecho de iniciativa popular en las condiciones fijadas por la presente Constitución y las leyes. Pero el principio de igualdad establecido en el 39 te dice que todas las personas son iguales y además gozan de los mismos derechos, sin discriminación de la opinión política, filosófica, condición social o condición personal. ¿Cuál es la condición social y personal de Danilo Medina? Presidente de la República. Entonces, si hay un principio de igualdad y él, dentro de estos 4 años, no puede ser electo, se le está conculcando el derecho ciudadano de elegir y ser elegido, y también se le está conculcando el principio de igualdad instaurado en esta Constitución. Legalmente yo le reconozco que tiene asidero el asunto, legalmente. Pero yo veo esto riesgoso. Pero ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿a qué tú le llamas riesgo? Vamos a ver. Riesgoso. Por ejemplo, plantéame cuál es el riesgo que tú ves. Porque, por ejemplo, te estoy planteando, si a él se le conculcaran su derecho, diciendo lo que tú planteas, que tú me dices, pero ya él fue a una reelección, ya no le tocaría. Y yo te planteo, no, a él le toca porque no fue electo bajo la Constitución que lo prohibía, es una nueva elección. Políticamente muy riesgoso. Pero ¿en qué aspecto? Es políticamente riesgoso cuando tú ves divisiones por doquier. En el PLD hay 2 liderazgos. Y ese es el único partido del sistema de partidos de la República Dominicana que ha tenido la capacidad de un momento determinado ponerse de acuerdo. Yo no sé si a ellos los une el miedo. Yo no sé si a ellos los une los intereses del país. No sé si a ellos los une los intereses particulares de ellos ahí dentro. Pero son el único partido que ha sido capaz de ponerse de acuerdo.
Ahora bien, si para ver el riesgo habría que violentar entonces la Constitución de la República, porque yo lo que vería es que al menos que él no decline su derecho, se le estaría violentando su derecho a una sola figura. Y pudiéramos meter dentro de eso lo que plantea el propio expresidente de la República, Hipólito Mejía, en el día de hoy, cuando plantea el voto, que siempre lo ha planteado, el voto de los militares y policías, que también se le está negando en la República Dominicana. Sin embargo, los países más avanzados tienen el voto entre militares y policías. Lo que se le prohíbe es el proselitismo, el caravaneo y las actividades políticas. Yo no estoy de acuerdo con Hipólito Mejía. Yo no estoy planteando que esté de acuerdo, estoy hablando de la conculcación de derechos. Si la Constitución establece que todos somos iguales ante ella, entonces ese derecho debe ser establecido a ellos como personas. No, y tienen los mismos gastos, pagan los mismos impuestos. Los mismos impuestos. Ahora, el ser militar tiene un poder que es muy fuerte en un proceso electoral. Ese poder se manifiesta, te repito, siempre y cuando no se deje plasmado en la misma Constitución la no participación en proselitismo político, caravaneo y actividades políticas. Derecho al voto, no se le está diciendo derecho a reunirse, derecho a formar grupos a lo interno para apoyar a tal o cual candidato. O tú has visto que en los Estados Unidos, que es el país más avanzado y que nos sirve de ejemplo a toda América Latina, y que muchas veces cuando nos conviene lo tomamos como punta de partida para cualquier cosa que queramos hacer bien. En Estados Unidos está establecido el voto entre militares y policías. Pero Estados Unidos, no nos podemos equiparar a Estados Unidos en cuanto a fortaleza institucional. Pero que se vive hablando de un país, se vive hablando de un país institucionalizado. Aquí se vive hablando de instituciones. Aquí. Pero si tú nos plasmas la cosa, entonces tú nunca vas a dejar que las instituciones empiecen a caminar. En algún momento hay que plantearlo. El presidente Mejía está bien. Él lo plantea para después del 2020. Que yo no vengo a asumir la posición del presidente Hipólito Mejía aquí. O sea, veo que él va en consonancia con lo que yo vengo planteando al respecto de la conculcación de derechos en esta Constitución. Sí. Entonces, el otro aspecto... ¿Usted se atreve a recibir llamadas? El otro aspecto es, yo prefiero que tú me permitas 2 artículos más que faltan. 2. El otro aspecto es, el artículo 97 de la Constitución, que consagra el derecho a la iniciativa popular. Si esa gente, que con ese sacerdote le estaba diciendo al presidente, váyase a su casa, hable con su esposa, convérselo con ella, convérselo con Dios y con su almohada, y decíate, si esa gente, que son parte de ese 62% que le apoyó en el pasado proceso electoral. ¿Y usted apoya que padres estén metiéndose en eso? Los padres que tienen que meter en eso. Bueno, pero un padre es un ciudadano normal, vota, paga impuestos. El padre claro tiene que que sí. estar para dar consejos religiosos. No, el padre da consejos religiosos dentro de la iglesia. El padre lo que no puede coger el púlpito de la iglesia para prestarse a este tipo de actividades. Ahora, fuera del púlpito de la iglesia, el padre es un ciudadano común y corriente y normal, que sufre los mismos problemas que sufre Nicolás cualquier ciudadano. Era lo correcto, que debajo de esa sotana hay un hombre, claro que sí, al menos que hubiera otra cosa. Entonces, el artículo 97 plantea que un 2% de los inscritos en el registro electoral pueden ir al Congreso Nacional con una iniciativa popular. Y si ese 2% va donde un diputado que entienda que debe darse una reforma constitucional porque se le están conculcando derechos al señor presidente de la República, ¿qué va a pasar? Doctor, también el referéndum aprobatorio para cuando se violentan derechos fundamentales, garantías fundamentales y deberes, también está establecido en la Constitución. Doctor, usted está poniendo unos temas aquí medio jodones. No, es que no, hay que ponerlo. No, que legalmente están ahí. Claro, hay que ponerlo. Ahí. Lo que le estoy diciendo con esto es que usted le está despertando. Porque yo sé que usted no tiene que ver con... Porque usted no es de la tendencia de Danilo Medina, ni es PLDista, ahora, soy reeleccionista de toda la vida. Usted es reeleccionista de toda la y abogado. De toda la vida. Y punto. Pero usted está poniendo un tema sobre la mesa y se le está colocando en bandeja de plata. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay que servírselo a la clase política, porque es que ahorita va a empezar la demagogia. Y gente que se va a oponer porque no es ellos que le toca. Porque te voy a poner, por ejemplo, dentro del propio partido del presidente de la República. El expresidente viaja a Valverde y le toman la palabra. Cuando empieza a hablar, como si estuviese dando una cátedra de historia,
de lo que sucedió con Horacio Vázquez. Sí. Pero yo digo, presidente, si estaba dando una clase de historia, usted debió recordar también lo que sucedió con Buenaventura Báez. De 1849 a 1879 se mantuvo entrando y saliendo como presidente de la República. Sí, entonces, pareciera que es repetitivo en la historia. No, tenemos ese problema. Por eso que yo me opongo a la reelección abierta. Por ese problema. Porque, por ejemplo. Sin embargo, yo te repito, creo que la oportunidad que tienen los pueblos de aprobar o desaprobar una gestión ¿Usted sabe por qué? Porque para mí el tema reeleccionista ha castrado el desarrollo político de líderes políticos en la República Dominicana. Pero entonces vamos a castrarla en todos los niveles. Por ejemplo, ahí está mi gran amigo amable Aristi Castro. Desde que yo tengo uso de razón, que yo estaba en las lagunas de Padre de la Casa, andando descalzo, empujando una ruedita de la que botaban el motor, dándole con un palito. Es amable, diputado y senador. Amable, no es amigo suyo. Usted de toda la vida. Un viejo. Sí, mi gran amigo, de compartir, de recibirme en su casa. ¿Usted te atreve a coger un par de llamadas? Claro que sí, yo nunca he tenido... Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Es Josefina que me habla. Daniel. Es Josefina. ¿Cómo está Josefina? Buenas. Óigame, el invitado que usted tiene ahí. José Sánchez Lebrón. José Sánchez Lebrón. Yo quiero decirle a él que la ley de las Fuerzas Armadas dice que las Fuerzas Armadas son esencialmente apolíticas. Apolíticas. Al poder civil. Así es. Están solamente para defender la patria y si queremos entonces cambiar esa parte, van a tener que cambiar también. Sí, pero Josefina. Toda la ley de las Fuerzas Armadas la van a tener que cambiar. Josefina. Permíteme, Daniel, responderle a doña Josefina. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Josefina. Este país no está preparado para tener unas Fuerzas Armadas. Sí, pero Josefina. Josefina, yo he planteado no que participen en política, sino que se le conceda su derecho a votar. A tener el derecho de elegir. Van también a hacer propaganda. Y van a no, porque quedaría establecido constitucionalmente el no proselitismo y el no activismo político. Sí, pero Josefina, hay algo. No estoy de acuerdo ni con Hipólito Mejía ni con aquí las Fuerzas Armadas. No deben votar. Ok, Josefina, pero hay algo. Hay que repetir, yo no he venido aquí a hacer un planteamiento de Hipólito Mejía. Cité a Hipólito Mejía porque en el día de hoy ha planteado lo mismo que yo he venido planteando. Pero hay algo, Josefina, que tenemos que tener claro todo. Ninguna ley está por encima de la Constitución de la República. Bueno, pero... Ninguna, sabiendo yo y conociendo yo en el país que vivo. La debilidad institucional de la que he hablado. Entiendo, dígame un país de América Latina donde voten militares. Dígame uno, mencióneme uno. Por la debilidad. Tenemos Argentina. En Argentina ya está permitido. Los policías votan en Argentina. Bueno, pero vamos a ver. Ok, déjame ver esta. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Líder, ¿cómo está usted? Bien, un saludo para el doctor Sánchez Lebrón. ¿Usted ve que lo recuperé aquí? Ya lo veo por ahí. Y está bien, es buena, parece. Pero muy. Eso siempre ha sido, Miguel, siempre. Al licenciado de la Cruz también, donde quiera que esté. Ese sí es malo. No, mi compadre. Ese sí es malo. Daniel, hay algo, yo no entiendo, yo no soy abogado, pero... Adelante. Si la Constitución del 2012 no le permitía al presidente reelegirse, y la modificaron para reelegirse, o sea, ya tenía una reelección. Y además de eso se le agregó ¿cómo se le dice? Un transitorio. Que decía que si ganaba el licenciado Danilo Medina, no se podía... Nunca más. En el 2020. El nunca más del que yo lo estoy hablando. El transitorio no se agregó. Aunque no esté en la Constitución, pero fue un pacto de caballeros. O sea, pero que tú no puedes pactar nada fuera de la Constitución. La Constitución es la Constitución. Y fuera de ella, si no son pactos internacionales a los que ella obedece, son pactos políticos, no pactos constitucionales. Ahora bien, lo que tú planteas, Miguel, nosotros hemos hablado aquí que toda modificación, norma para el porvenir, no es retroactivo, como tú planteas, cuando tú dices, pero si él fue electo en una constitución que prohibía la reelección y fue a otra. Yo planteo, y espero que así lo exprese también el Tribunal Constitucional de la República. Porque lo van a llevar allá. Bueno, en algún momento tendrán que llevarlo allá. Yo soy de los que pienso que, por ejemplo, yo como abogado y como ciudadano, pudiera llevar el tema al Tribunal Constitucional. Danilo fue electo bajo una constitución
que permite la reelección y es su primera elección bajo esa constitución. Okay. Yo pudiera como ciudadano común y corriente llevar el tema al Tribunal Constitucional. Entonces no se aprobaba, o sea, por eso yo digo que se ve como una burla. Repite, Miguel. Digo que si no se le agregaba lo que le prohibía al presidente que fuera en ese momento, reelegirse en el 2020, no se iba a aprobar la modificación a la reelección. Entonces, por eso digo que se ve como una burla. Bueno, habría que preguntarle a los diputados y senadores, que fueron los que compusieron nuestra Asamblea Nacional en ese momento, el por qué no se agregó el transitorio. ¿Ustedes recuerdan cuando Leonel habló de ponerle un candado? Sí. A ese candado era que Leonel Fernández se refería, al transitorio que nunca se puso. Cuando él habló de ponerle un candado, era ese transitorio que él se refería, que nunca se puso, que el transitorio era que iba a establecer que el presidente actual que ganara ese proceso electoral no podía reelegirse para el periodo siguiente. Y en cuanto a los militares, yo entiendo que pueden votar, a lo que no pueden hacer campaña política. Claro, perfectamente. Bueno. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, que la pasen bien, señor. Gracias, Miguel. Bueno, pues yo le voy a decir algo, doctor. O sea, ese tema hay que terminarlo en la República Dominicana. O la aprueban definitivamente, o quitamos eso definitivamente. Porque está bueno ya con el tema de la reelección y que sí, que no, y que sí, que no, y que para adelante y que para atrás. Vamos a quitar, o lo aprobamos o lo quitamos. Mira, yo creo que cuando el país alcance niveles de institucionalidad... Pero entonces, miren dónde estamos cayendo de nuevo. De lo que tú planteas. Mírenlo de ahí. lo que tú planteas. Y una nueva generación que surja no amañada, que es difícil. Es difícil. La generación nueva, la mía, la tuya, la que nos precede políticamente, tiene la misma maña que tienen los políticos de las principales fuerzas políticas del país que están en el poder. Pero es que el problema no es... Entonces, todo el que venga va a venir con lo mismo, Daniel. Entonces, por eso te digo, a medida que logremos niveles de institucionalidad y otras generaciones vayan ocupando con cierta conciencia y criterio el poder, es probable que entonces se diga, 2 periodos y ya nadie va a inventar más con eso. O reelección indefinida porque es la forma de que los pueblos aprueben o desaprueben una gestión de gobierno. Y como los niveles de institucionalidad permiten que la gente vaya y vote perfectamente. Eso no es voluntad. Y para mí, por ejemplo, yo que cuestioné la reelección de Danilo Medina, usted sabía que yo estoy convencido que el mayor aporte que le hubiese hecho Danilo Medina al fortalecimiento institucional era no reelegirse. Iba a acabar con ese tema. Pero tú dices la pasada. En la pasada. Iba a acabar con ese tema, definitivamente. Porque todo el que le sucediera al frente de la cosa... Óigame bien. Daniel. Óigame. Todo el que le sucediera... Eso lo dice mi gran amigo, el periodista Daniel Candelario, que aspira a ciertos niveles de institucionalidad. Eso no lo dice Félix Bautista, eso no lo dice el que fue ministro de Obras Públicas. No, la gente que iba a rodear a Leonel, que era el que probablemente iba a regresar, no iba a pensar como está pensando Daniel Candelario. Pero yo le estoy hablando... La clase política no iba a pensar así. Yo le hablé de voluntad primero. O sea, la voluntad de quien ejerce la función pública. Ellos tienen voluntad de manejar el poder permanentemente. Y todo el que tiene el poder lo que tiene voluntad de seguir con los siglos de los siglos al país. Porque él dice 4 años y no más. Es que no es cuestión... Y la gente le compró ese discurso. Es que no es cuestión de lo que él diga. Yo siempre he dicho y lo planteaba... O sea, el presidente no gobierna. Yo lo planteaba en un debate el pasado sábado. El pasado sábado en un debate en la emisora Sol 106.5. Sí, lo planteaba. Los políticos no se deben a ellos. Los políticos se deben a la voluntad de sus seguidores. O sea, que los políticos los presidentes ellos se van a tirar. Claro que sí. Los presidentes se deben a la voluntad de todo un pueblo. Te voy a decir algo. Por ejemplo, si Danilo Medina mañana no fuese a un proceso de reelección, muchas de las cosas en las que se han avanzado para aliviar un poco la situación de los pobres del país, eso no va a continuar porque quien llega con su librito y no con la macotica que él tiene de ir a apuntar cosas a los pueblos. Sí, un librito nuevo y su forma nueva y esa institucionalidad de la que tú hablas no existe porque no hay continuidad. ¿Usted sabe cuál es el problema de Danilo Medina hoy? ¿Cuál es el problema? El problema interno de su partido con Leonel Fernández. No, de él. Su problema. Por ejemplo, mañana, perspectiva para mañana. ¿Usted sabe cuál es el problema de Danilo Medina? Es que mañana es lo que tiene que hacer lo que manda la Constitución. Yo aquí veo gente pidiéndole cosas al presidente
Que no, la Constitución lo que dice es que él vaya mañana y diga en qué se han gastado los cuartos que se le aprobaron el año pasado. Eso es lo que dice la Constitución. Pero el problema de Danilo Medina ahora mismo, porque la costumbre hace ley. Acuérdense, usted es abogado. Entonces la costumbre es que cada presidente aproveche ese escenario para venderse. El de la Asamblea. Entonces, ¿cuál es el problema? Todavía no sabemos con qué va a salir mañana. El problema es que la gente le está pidiendo una serie de temas, pero también está el tema de la credibilidad. Sí, pero es que... y eso es producto de que se religió. Tú no puedes pedirle temas que no estén dentro del contexto de lo que plantea la Constitución. Por eso el año pasado yo vi como irrespeto del presidente del Senado, que es miembro de su partido, que le dijera como, usted tiene que decir aquí qué va a pasar con los casos, y no vas a decir. Es que usted jugó pelota, ¿verdad? Sí, se la pichando la huevita. Eso fue. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones, Daniel. ¿Cómo está, doña María? Aquí oyendo, Daniel. Ajá. Oyéndote a ti. Y oyendo el compañero que tú tienes ahí. El doctor José Sánchez Lebrón. Lebrón, el señor Lebrón. Sí. Usted sabe, señor Lebrón, que aquí el señor Danilo Medina dice que va a una reelección, le van a hacer igualito que Hipólito, yo no sé si fue en Montecristi o en Dajabón, le van a hacer así mismo, que van a preferir el de los cachitos y no a Danilo. Fue Montecristi eso. Sí, recuerdo muy bien que el jefe de la policía de ese entonces, en un aire de represión contra la libertad de expresión, lo metió preso a los dos periodistas. Pido disculpas porque no le dejé terminar para responderle. Doña María plantea lo que sucedió con Hipólito, pero es el punto de partida que yo he planteado. Cuando digo, es la forma que tienen los pueblos de aprobar o desaprobar una gestión de gobierno. Usted no está de acuerdo, aunque el gobierno utilice los recursos del Estado, hagan lo que se haga, se pierden las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó con Hipólito Mejía? Sí, pero que, óigame, bueno. Entonces, desde ese punto de vista, yo no veo que la reelección sea un peligro. No la veo. Sí es un peligro para la gente que ha visto ciertas cosas que no se veían en anteriores gobiernos, de proyectos de ayuda social a la gente más humilde, a lo más desposeído, que por eso se ha caracterizado este presidente, por una nueva forma más cerca de la gente de gobernar que ha caracterizado a Danilo Medina. Entonces, esas son de las cosas que sí se pudieran ir. Bueno, pero hay algo innegable, Este libro trae consigo lo que es el esquema jurídico de la República Dominicana. Sí. Es la madre de todas las leyes. Ese libro tiene ese esquema, es la carta sustantiva. La Constitución de la República. Y yo no le puedo negar que usted tiene razón jurídicamente hablando. Sí, porque te dije, hay razones jurídicas y hay razones políticas. Yo no te he planteado, las razones políticas. No. Y dentro de las razones políticas, lo único que te he planteado es la razón social, de cómo la gente, cuando quiere algo, empieza a decirlo. Y te dije, ya empezó un sacerdote. Y cuando un sacerdote, solamente hay que ver aquel video, qué pasó ahí. El problema es, doctor, y ya con esto nos vamos a una pausa. Y quiero agradecerle su participación. No, yo te agradezco el que me haya permitido venir aquí y esbozar el criterio jurídico que tengo de lo que debe suceder rumbo al proceso electoral del 2020 y que la clase política ha sido quien ha adelantado una campaña y nos obliga a nosotros como profesionales a ir a los medios y fijar nuestra posición ante estos criterios. Como les decía, jurídicamente usted tiene razón. Ahora, el costo político es muy alto. Bueno, pero es un costo político que la propia clase política dominicana tiene que pagar, Daniel Candelario. Es lo que veo. No, yo digo para Danilo Medina. No, Daniel. Es un riesgo. Pero ¿a qué costo político tú le ves? Es un riesgo. Si finalmente él vence, ¿qué es lo que se ve? El otro día se presentó un estudio en donde él tenía un 65.8%. No, eso lo desmintieron. Bueno, lo desmintieron, pero ¿quién lo desmintió? La misma organización que hizo la encuesta. ¿Qué dice ella?
Que no era así, que no era, esos números no se correspondían con los números que ellos tienen. Pero entonces, ¿por qué no lo presentaron al país en plana grande? Bueno, pero el periódico debió ser el desmentido con la plana grande de ellos. Al periódico. Ellos desmintieron al periódico. Pero no, eso no se ha suscitado, no se ha visto, Daniel. No sé, o sea, ¿cuál fue el desmentido? No sé cómo mi amigo Orlando Santana. Yo no veo que ningún medio se ha hecho eco de ese desmentido. Sí. ¿Cuál es medio, por ejemplo? Sí, ellos lo hicieron a través de redes sociales. No, Daniel. Sí, Daniel, las redes sociales son un medio de comunicación en donde nosotros sí logramos una interactividad. Pero cuando una institución quiere desmentir algo, tú sabes que acude a los periódicos de circulación nacional y sobre todo a periódicos que tengan prestancia en donde se vea que el desmentido es real. Y colocaron la carta en redes sociales. Que le enviaron al periódico. Pero digo en redes sociales. En las redes. No, Daniel. El desmentido debió darse en otro periódico de circulación nacional. No, el mismo periódico debió desmentirlo. Sí, bueno. Porque lo publicó, porque fueron ellos que publicaron. Acuérdate que es un derecho que le asiste. No. Es un derecho que le asiste. Porque el que ellos no respeten el derecho de réplica, eso es otra cosa. Ahora bien, ¿por qué la propia institución hizo el desmentido y se ha quedado callado y no ha hecho el derecho de réplica? Bueno. Hay que preguntarse todo eso, Daniel. Bueno. Ahora, probablemente no tenga el 65%, pero yo me atrevo a decir que en estos momentos yo no creo que en la República Dominicana haya otro que tenga los niveles de aceptación del presidente de la República. Bueno, para mí hay un riesgo político, yo le agradezco su comparecencia.